Muchas gracias por la introducción que me han hecho. Realmente muy contento de poder estar con ustedes en este foro, de formar parte del panel junto con personas tan destacadas, tan queridas y que tienen una trayectoria en defensa de la democracia. A ver, yo quiero hacer algunas reflexiones sobre lo que viene pasando en Perú y voy a buscar no ser redundante con lo que ya se ha dicho. Un primer punto que yo creo que es muy importante resaltar tiene que ver con el hecho de que la izquierda radical extrema que llegó al poder en el Perú de la mano de Pedro Castillo no es un lobo disfrazado de oveja, sino que es un lobo disfrazado de lobo. A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, quizá en Argentina, quizá en Chile, ya ustedes analizarán los casos de los otros países. En el Perú, la izquierda radical ni siquiera intenta cubrirse a sí misma de un barniz democrático. Es una izquierda que parece sacada de una máquina del tiempo, una pieza de museo que parece extraída directamente de los años 50, de los años 60, que tiene una retórica muy violenta, abiertamente antidemocrática, y que parece extraída del momento más delirante de la Guerra Fría. Durante todo su gobierno, el presidente Pedro Castillo habló en calles y plazas del Perú de la necesidad de dar un golpe de Estado, de disolver el Congreso. Él habló de la necesidad de desmantelar el sistema de justicia en el Perú. Él predicó con enorme violencia acerca de desmantelar la sociedad pluralista, más o menos democrática, con muchos problemas que tenemos, y reemplazarla por un gobierno autoritario. Aquí hay un lobo que vino vestido desde el principio como lobo. Entonces, la gran moraleja de esta etapa tan dolorosa en el Perú es que pese a que todo esto fue tan evidente, pese a que todo esto fue tan claro, pese a que estaba cantado de antemano el zarpazo que se iba a dar contra el Estado de Derecho, hayan habido tantas personas que minimizaron la amenaza y que no quisieron actuar y que solamente después del hecho nefasto han denunciado este atentado contra la democracia, pese a que el atentado fue muy claro desde el día 1. Entonces, como peruanos tenemos que reflexionar acerca de eso. Tenemos que ser conscientes que pese a que era clarísimo la situación tan difícil en la que nos encontrábamos, hay un montón de gente que decidió no ver. Que pese a que estaba clarísimo todo lo que estaba ocurriendo, muchas personas, muchos sectores que se autodenominan moderados de la opinión pública, decidieron no ver. Hubieron muchísimos, como los colegas integrantes de este panel, con sus diferencias que pueden tener entre ellos, que sí vieron, ¿no es cierto? Y estuvieron presentes en esta lucha por la democracia, ¿no? Entonces, aquí no tenemos una izquierda progre, no tenemos una izquierda que hable del medio ambiente, de los derechos LGBT, de este tipo de cosas. Tenemos más bien una izquierda extraída de la máquina del tiempo. Un primer dato que yo creo que es importante. Otros datos. Hay quien ha mencionado, para intentar defender a Pedro Castillo, que el golpe que él intentó dar el miércoles 7 de diciembre no es un golpe peligroso, porque esta fue una jugada suicida que no tenía ninguna posibilidad de prosperar y que por lo tanto Pedro Castillo en realidad no es golpista, sino que esto fue una especie de acto simbólico. Hay algunos que incluso han dicho que Pedro Castillo se evacuó a sí mismo, que el golpe no tenía probabilidades de prosperar. Eso es absolutamente falso. Es notoriamente falso. El golpe que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre sí fue un golpe peligroso y estuvo cerca de poder triunfar. Pedro Castillo contó con el respaldo de ciertos elementos en la Policía Nacional del Perú y en las Fuerzas Armadas. Cuando Pedro Castillo da la orden de cercar el Congreso de la República y que los parlamentarios no ingresan, los parlamentarios efectivamente son detenidos por la policía y no pueden ingresar. Y entonces se produce en ese momento un acto en realidad heroico, porque un coronel de la policía desacata el mandato de sus superiores y, desobedeciendo la orden, mete por la puerta de atrás a los congresistas y el Congreso se instala y empieza el procedimiento de vacancia. Y luego las instituciones peruanas empiezan a responder. El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, y como ya la convicción democrática es tan fuerte, es que los golpistas se quedan callados, bajan la cabeza y el golpe colapsa. Pero este golpe no fue una autovacancia,
No fue un golpe condenado de antemano al fracaso, sino que fue un golpe que fue contenido a duras penas por la conciencia democrática y la buena capacidad de reacción de algunas personas en el Perú, ¿no es cierto? Hemos estado muy cerca de que una turba de matones ingrese al Congreso peruano prácticamente a destruir todo. Y fue la vicepresidenta del Congreso la que en ese momento ordenó a la gente que estaba ahí que cierren la puerta. Fue una situación prácticamente de asedio. Y todo esto es muy importante que la comunidad internacional lo entienda. Pedro Castillo, aunque a veces lo parezca, no es una persona incompetente. Pintarlo falsamente como una persona incompetente nos hace un flaco favor. Él es una persona con mucha sangre fría, con mucha habilidad para hacerle daño a las instituciones y que nosotros no podemos subestimar, ¿no es cierto? Ahora bien, realmente los sucesos del día 7 de diciembre nos dieron orgullo de ser peruanos. Realmente fueron sucesos increíblemente interesantes. Se demostró una gran madurez, el pueblo peruano se movilizó a sí mismo, fue notable cómo los peruanos bloquearon, los ciudadanos, no la sociedad civil, bloqueó la Embajada de México, la Embajada de Cuba, para impedir el acceso de Pedro Castillo. Realmente hubo un trabajo muy, muy importante de la sociedad civil. Y eso nos lleva un poco a la situación en la cual estamos ahora. Por favor, si ya se me acaba el tiempo, me avisan con confianza, porque no quiero abusar de los tiempos del instituto. Es muy importante tomar en cuenta... ¿Cuánto tiempo me queda? Un minuto, Lucas, te queda un minuto. 1 minuto o 2 minutos. Bueno, 1 minuto y medio. A ver, es muy importante tomar en cuenta que Pedro Castillo no es un líder popular. Pedro Castillo es un líder extremadamente impopular que fue presidente únicamente por el fenómeno del antifujimorismo en el Perú. No es un líder popular. Pedro Castillo no podía salir a la calle de ninguna ciudad del Perú sin un despliegue policial enorme porque era un presidente aterrorizado de su propio pueblo. Pedro Castillo tiene muy poco respaldo. La mayor parte de peruanos, yo estoy seguro, están aliviados porque el golpe se desarmó. Y las acciones que en este momento están ocurriendo no ocurren en todo el Perú, sino que ocurren solamente en el sur del Perú, que es la base de apoyo de la extrema izquierda, ¿no es cierto? Y además con grupos muy pequeños de personas que tienen entrenamiento militar, que son paramilitares. Entonces, no hay respaldo popular significativo a la dictadura en el Perú. A la dictadura en el Perú estamos en proceso de derrotarla políticamente. Hemos combatido su idea nefasta de asamblea constituyente, recolectando firmas, debatiendo, discutiendo. Les hemos ganado la batalla política. Ellos la única herramienta con la que cuentan en este momento es la desestabilización, el miedo. Y ya para ir cerrando, yo creo que es muy importante que seamos prudentes en este momento en el Perú. Hay voces que están llamando a un adelanto de elecciones precipitado, incluso inconstitucional. En el Perú no se hacen elecciones en el momento que uno le provoca. Uno no negocia el calendario electoral. El calendario electoral es el que es, ¿no es cierto? Y el único supuesto constitucional de adelanto de elecciones es que Dina Boluarte renuncie, y ahí sí, constitucionalmente, vamos a un adelanto de elecciones según lo previsto en la ley, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado también ahora con las soluciones apresuradas, con la presión de estos matones que quieren una elección a cualquier precio, como sea en cualquier momento. Tenemos que, en realidad, tratar a estos matones de la extrema izquierda como lo que son: grupos pequeños, sin ningún tipo de representación, delincuenciales, que no tienen ni merecen tener influencia política. Tenemos que perderles el miedo, perderles el respeto y no dejarnos chantajear por este tipo de acciones. Hay mucho más que comentar, no sé si luego podremos ampliar quizá un poco. Gracias por escucharme, feliz de estar acá, y un saludo muy especial al doctor Carlos Sánchez Berzaín, que yo estoy seguro que está escuchando, y a todos ustedes. Encantado de estar aquí.